este tema. Señorita delegada, ¿se escucha con claridad? Sí, profesor, no sé, le quería preguntar si esta clase se va a grabar. Sí, estoy grabando solo esta parte teórica. Ah, ya, profesor. Muy bien. Entonces preste mucha atención. Nosotros debemos decir que si bien es cierto, la hermenéutica no se concentra específicamente en el tema literario, sí hay un movimiento dentro de la crítica literaria que sí está concentrado en estos aspectos de análisis que estamos desarrollando, y es precisamente la llamada teoría de la recepción. Vamos a hablar un poco de la llamada teoría de la recepción. ¿A qué conocemos nosotros como teoría de la recepción? ¿Dónde surgió y cuáles son las bases fundamentales que defiende? Primero hay que partir por una expresión utilizada dentro de esta teoría de la recepción que se conoce como la estética de la recepción. ¿Y qué es específicamente la estética de la recepción? Fernando Gómez Redondo, en su libro La crítica literaria del siglo XX, de 1996, define esta expresión estética de la recepción y la asocia a un movimiento. Literalmente, en la página 235 de dicho libro, Gómez Redondo nos dice sobre la llamada estética de la recepción. Delegada, ¿puedes leer el comentario de Fernando Gómez Redondo? Delegada. Ya, profesor. Fernando Gómez Redondo, en su libro La crítica literaria del siglo XX, 1996, la define del siguiente modo. La estética de la recepción es el nombre que recibe el movimiento que ha ligado a la Universidad Alemana de Constanza y a lo largo de 1965 a 1980 orienta sus principales esfuerzos a dilucidar las funciones que cumple el receptor en el proceso de la creación literaria, o lo que es lo mismo, de qué manera la recepción propicia unos constituyentes formales que se les inmiscuyen en el desarrollo de la textualidad. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de estética de la recepción, muy asociada a la llamada teoría de la recepción, aquí resalta el papel que desempeña en la comunicación literaria el receptor. Ya vimos por un lado que el emisor, que es el autor, tiene un papel bastante activo para producir la obra y que la comunicación literaria únicamente se concretiza con la presencia del receptor. Sin embargo, la estética de la recepción va más allá. Dice, el autor, al momento de producir su obra, no es que está solo en el mundo, no es que se haya él aislado por completo. El autor, definitivamente, para producir el texto, está tomando en cuenta idealmente al lector. Es decir, que el lector, sin saberlo, en el proceso de producción del texto ya está presente. Por eso es que los autores que defienden la teoría de la recepción incluso hablan acerca de tipos de lectores presentes, ¿no? Hay un lector ideal y hay un lector real. Y hay un lector que está presente en la construcción del texto. Y eso es lo que precisamente se defiende en la estética de la recepción. Profesor, ¿eso qué tiene que ver con la hermenéutica? Ahorita encontramos la conexión con la hermenéutica, pero no te olvides que todas las explicaciones que hemos estado dando hasta el momento están muy relacionadas con la teoría de la recepción, porque hemos hablado incluso del diálogo que se va a producir entre el lector y el texto, que precisamente ese diálogo que se da entre el receptor, o sea, entre el lector y el texto, ya venía prefigurado, no desde el momento que el lector recién se topa con el libro, no. El libro mismo ya requería un tipo de lector. Los libros ya están
diseñados para determinados lectores. No hay un libro que no haya sido diseñado sin tomar en cuenta a la posibilidad, a la potencialidad de un lector. ¿Ya? No te vayas a olvidar de ese aspecto. Entonces, ¿qué es la teoría de la recepción? La teoría de la recepción es un movimiento de crítica literaria que surge de dónde dice, surge de la hermenéutica y la fenomenología de los años 50, como respuesta a la falta de importancia otorgada al lector por las teorías del formalismo ruso, la nueva crítica y de los autores marxistas como George Lukács y Walter Benjamin. Entonces no te vayas a olvidar, la teoría de la recepción se enfrenta a aquellos movimientos de la crítica literaria que han dejado de lado el papel vital que cumple el lector. ¿De dónde se origina la teoría de la recepción? Básicamente de la hermenéutica, de la que hemos estado hablando, y de la fenomenología, que es una manera dentro de la filosofía de analizar el objeto de estudio. No es que nosotros estemos ante hechos o cosas en la realidad, dice Husserl, sino ante fenómenos. Y los fenómenos son construidos a partir de nuestra visión de la subjetividad. Nuestra subjetividad construye la realidad, lo decía Heidegger, y estamos hablando de autores muy relacionados con el tema de la interpretación hermenéutica. Entonces, el ámbito crítico de la llamada teoría de la recepción va a tomar en consideración conceptos tales como la lectura, la interpretación, el público que recepciona el texto, la audiencia y aquellos que consumen el texto. Todo ello apunta a quién. A ver, esto resulta tan sencillo, ¿no? Díganme qué autor no escribe pensando que va a ser leído. Si usted encuentra un autor que piense que escribe para no ser leído, eso es algo absolutamente contradictorio, ¿no? Entonces, porque ¿para qué escribe? Entonces, ¿para qué plasma sus ideas? ¿No? Todo autor produce para un lector, en el presente o en el futuro. Porque tú no sabes si lo que has escrito, que tú probablemente quieras ocultar, como en el caso de algunos diarios, ¿no? Dicen, no, yo escribo solo para mí. Como lo hizo, digamos, Ana Frank, ¿no? Escribió solo para ella y aún hoy el diario de Ana Frank ha obtenido una gran atención de un público. Entonces nadie escribe para sí mismo, todos escriben para alguien, ¿no? Y entonces todo eso a quién apunta, al lector, que a la vez es el intérprete hermenéutico del texto, ¿ya? Y el intérprete hermenéutico del texto no solamente está presente en el momento mismo de la lectura, sino que ya viene prefigurado, viene virtualizado en el proceso de la composición del texto literario. Uno de los defensores de la teoría de la recepción es Wolfgang Isser. Él decía, el crítico literario, en vez de descifrar el sentido, debe explicar los potenciales de sentido de los que dispone un texto. Este es otro aspecto interesante de la teoría de la recepción. A ver, ¿quién me puede decir, de todos los que están en estos momentos escuchando esta breve explicación, a qué se refiere desde su punto de vista, del entendimiento que han logrado hasta estos momentos en los aspectos teóricos que he estado dando, a qué se refiere Isser cuando dice que el crítico literario, en vez de descifrar el sentido, debe explicar los potenciales de sentido de los que dispone un texto? A ver, cualquiera de ustedes para tomar nota aquí de su participación. Profesor. Le escucho, señor. Bueno, cuando se refiere a no tomar el sentido, se refiere, creo, a la actitud que muchos lectores
toman en consideración a querer tomar el único sentido que puede tomar el texto, la única interpretación. Pero cuando dice los potenciales, en vez hay que tomar los potenciales sentidos, significa que toda interpretación desde diferentes enfoques va a ser válida siempre y cuando pues cumpla, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? La crítica y demás que esté aceptado, pero nunca, o sea, es algo creo que por ser humano jamás una interpretación va a ser igual a la otra. Siempre van a haber, nos vamos a acercar lo máximo, o sea, van a haber potenciales, pero no va a ser una sola. Muy bien, Galán, excelente. ¿Alguien más? Como bien lo ha dicho el joven, va a haber múltiples interpretaciones en tanto lectores existan. Así es que decir que solo existe un sentido es restringir la potencialidad de un texto. Pero oiga y preste mucha atención a lo que él está diciendo. Los potenciales de sentido que se hallan en el texto. Es decir, que no se puede rebasar la naturaleza misma del texto. No es que yo puedo construir la interpretación que me dé la gana. Por favor, tampoco es así. Los límites de interpretación los marca un texto. De ahí a decir que solo hay una interpretación, en literatura no se puede mencionar. Esto no es ciencia, ¿queda claro? Los enunciados que estudiamos no son científicos, son literarios. Y aún así, dentro de la literatura hay que hablar de límites del texto, en el sentido de que ninguna interpretación rebasará el límite del texto. Puede haber muchos potenciales de sentido y es deber del crítico poder descubrirlo. Y es deber de los lectores poder hallarlos. ¿Cuáles son los principios generales de la teoría de la recepción? Por favor, apaguen su micro. Todo texto ya induce de alguna manera el modo de lectura que se hace. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el texto es como un mapa. Establece los caminos que hay que seguir. No es que el lector decida, sino que es el texto que le va induciendo al lector, ve por aquí, fíjate en esto. Entonces, es el lector, es el texto el que va orientando al lector, lo va guiando y va a determinar qué tipo de lectura que se va a desarrollar. Dicho de otra manera, hay textos que han nacido para no ser leídos, en el sentido de que por su misma naturaleza nacieron para espantar, otros para atraer, otros para disuadir. El texto mismo induce, de alguna manera, el modo de lectura que se va a hacer. Otro principio, todo texto condiciona la acogida que tendrá de parte del lector. El texto es una condición y el texto mismo, por su forma, por la estructura que tiene, por los sentidos que nos da, ya anuncia cuál va a ser la reacción favorable o desfavorable que el lector va a tener con relación al texto. Es decir, el texto en sí señala qué el lector necesita. Leer es una actividad guiada por el texto, lo manifestado en uno de sus principios también, ¿no? O sea, el texto requiere determinado tipo de lector. No es que el lector elija el texto ya tiene por su naturaleza una actividad para un determinado tipo de lector. ¿Ya? El lector procesa lo escrito, pero a la vez es afectado por él. No olvidemos este principio importante. Es cierto, el lector está procesando, él eligió el texto, pero no hay que olvidar que no es el lector quien afecta el texto, sino que el texto es el que va a tener una fuerte influencia sobre el lector. Otro aspecto importante defendido por los teóricos de este movimiento dentro de la crítica
El texto es un área esquemática con áreas de indeterminación. Este aspecto es esencial. Fíjate que todo texto desde esta perspectiva está incompleto. ¿Por qué? Porque tiene brechas, tiene aspectos que no han sido del todo pulimentados. Quiere decir que el texto únicamente llega a estar completo con la lectura. Es el lector que tiene que llenar esos espacios indeterminados. Eso que no se dice directamente. Es función del lector cubrir esos huecos o vacíos que un texto como área esquemática presenta, ¿no? Estas áreas de indeterminación. Ello implica que el lector debe ser un sujeto activo en la producción del texto. Es decir, un texto, una vez más lo señalamos, después que el autor lo ha terminado de producir, no es un todo completo. Un texto literario únicamente llega a ser completo con la participación activa del lector. Por tanto, la función del lector, su responsabilidad es llenar lo indeterminado y llenar esos espacios en blanco. Los precursores de la teoría de la recepción. No podía faltar Hans Georg Gadamer. Gadamer, que ya lo hemos visto, estableciendo la hermenéutica dentro de los análisis e interpretación literaria, es uno de los precursores de este movimiento, como luego lo van a hacer sus alumnos Haus e Isser, que ya lo hemos citado hace un momento. Desde la perspectiva de Gadamer, en su hermenéutica literaria, dice: la experiencia estética modifica a quien la tiene, con lo que se llega al problema de la mediación entre el mundo de la obra y el mundo del lector. El problema de la integración en el mundo del lector de obras escritas en otros mundos. Gadamer, ¿en quiénes se sustenta para establecer estos principios de la teoría de la recepción? Se sustenta en Hegel, filósofo, y en el otro filósofo alemán, Heidegger, porque determina que en toda aproximación a una obra literaria del pasado, lo ya ha dicho, ¿te parece familiar esto que menciona Gadamer en su libro Método y Verdad, o Verdad y Método? Él dice: el lector lleva consigo determinados preconceptos o prejuicios. ¿Lo dijimos o no en esta clase? No hay lector inocente. Todo lector, al iniciar la lectura, ya viene imbuido por conceptos, viene imbuido por todo un pasado histórico, por su presente, todo. Entonces, estos prejuicios del individuo son constitutivos de su realidad histórica y se convierten en una condición de la comprensión de la obra. ¿Queda claro? Entonces, lo ya señalado, el papel fundamental que el lector desempeña. O en palabras de Gadamer, en su libro Verdad y Método, en toda comprensión están operando los efectos históricos, sea uno consciente de ello o no. Porque alguien podría decir: no, pero yo a la hora de leer no tomo en cuenta nada de eso, yo leo como un virgen. ¿Cuál virgen, señor? Nadie es ni históricamente virgen ni socialmente virgen, porque el mismo hecho ya de leer es una técnica que se ha aprendido en sociedad, ¿ya? Entonces, toda comprensión está operada sobre esos efectos históricos, así lo sepas conscientemente o así lo hagas inconscientemente. Lo dice Gadamer en Verdad y Método. Y hay un artículo que precisamente se les dio a leer que analiza el texto Verdad y Método de Gadamer. Si te interesa investigar más, y así espero, sobre la teoría de la recepción, te recomiendo la lectura de autores como Roman Ingarden, Wolfgang Isser, Hans Robert Haus, que a propósito tiene 7 principios muy claramente definidos sobre lo que es la teoría de la recepción,
O el más conocido en nuestra época, Umberto Eco, ¿ya? Umberto Eco, muy leído, y que opera sobre la base de las ideas de la teoría de la recepción, así como Stanley Fish. Por último, a modo de resumen, la teoría de la recepción considera lo siguiente. Puede leer el texto, mi estimado Chavarría, el que aparece en la diapositiva final de mi breve explicación teórica de hoy. Chavarría. Así es que Chavarría no está. O sea, ha contestado su lista y luego se ha ido a dormir. Muy bien, Chavarría. Estoy considerando su participación activa realmente en este curso. Entonces, cualquiera de los otros alumnos que sí está presente, a ver, Yolaos, que ha venido temprano hoy, lee el texto. Le escuchamos. Yeah. ¿Me escucha, profesor? Sí. Yeah. Sin esta continuación, participación no, sin esta activa continua. por parte... Señor, sin esta continua. Participación activa por parte del lector. Definitivamente no habría obra por muy sólido que todo esto parezca. La verdad es que para la teoría de la recepción, toda obra literaria está constituida por huecos donde el lector proporciona el nexo faltante. Muchísimas gracias. Por último, entonces, ¿quién me dice, si le preguntaran, que estudia este movimiento de la crítica de la teoría de la recepción? Que no se olviden que surge en la Universidad de Constanza, ¿ya? En la década del 60, ¿no? Y va del 65 al 80, como dice el libro de Gómez. Entonces, en pocas palabras, ¿de qué se ocupa la teoría de la recepción? ¿Quién me puede decir? Y le pongo puntos aquí. Y si Chavarría tiene la oportunidad de resarcirse antes que le bajen puntos. ¿Alguien? ¿Mi delegada? ¿Alguien? ¿Alguien que esté presente? O yo le digo, aquí tengo la... Entonces, ya que no quieren hablar, habla mi estimado o mi estimada Ana Lucía Rosales. Dime, Ana Lucía Rosales, ¿de qué se ocupa la teoría de la recepción? En tus propias palabras, después de esta explicación que he dado. Tampoco. No. A ver, te escucho. Sobre... no sé cómo explicar. A ver. Que toda obra literaria ¿Ya? es parte ya de... En toda obra literaria, el lector es parte ya desde que el autor empieza la producción del libro. Muy bien. Y pues el lector, a ver, al momento de leer, llena los vacíos, por así decirlo, de la obra. Así es. Porque toda obra literaria, así sea la más grande obra maestra producida por la literatura, es un texto que se presenta solo como un esquema. Quien completa el esquema es el lector. Una obra no leída es una obra muerta. La obra vive únicamente con la participación ¿de quién? Del lector. Excelente, muy bien, te estoy considerando por tu participación. Así es, señor. Profesor, disculpe, Dígame. ¿me escucha? Le escucho, señor Chavarría. Profesor, hace rato le estoy hablando y no se me escucha. Chavarría, levántate, Chavarría. No, profesor, yo estaba despierto, sino que por eso no se me escuchaba y justo mi compañera Ángela también me dice, no se te escucha. Para perdonarte, dime, ¿de qué se encarga la teoría de la recepción en tu entendimiento? Ya, de una vez.
¿Perdón? ¿De qué se encarga la teoría de la recepción?